Rodando. Acción. Mi nombre es Consuelo Mejía Gómez, salamineña de pura cepa. Bienvenidos a mi casa. Yo quiero mostrarles mi casa vieja. La casa tiene 156 años. Fue la primera casa que hizo el maestro Tangarife, nuestro tallador antioqueño orgullosamente. La casa tiene unas dimensiones grandísimas y él empezó a hacerla. Y a grosso modo la casa haciéndola se demoraron 10 años porque él no tenía una herramienta muy precaria en ese entonces y él hizo la casa, las camas, la mesa de comedor, todo rústico pero de una manera muy hermosa. Pero si se quería una talla en Salamina, algunas familias tenían sus hijos estudiando en Europa y ellos mandaban revistas de Francia, de Italia, de donde fuera, y eso lo plasmaba Tangarife en su madera. Él hacía la talla, por ejemplo, la talla del comedor, la talla de la puerta donde está el diablo, que es una de las tallas más hermosas que hay. Esas tallas las plasmadas porque eso vino de todas. Aquí se convergen una cantidad de arte del mundo. Aquí mi bisabuela era totalmente una autoridad. Eso es una cosa muy extraña, porque pues ellos eran los que mandaban. Pero como ella en su casa se sentía tan plena y aquí mandaba con todos sus quehaceres, entonces ella era la que totalmente decidía y mandaba en su casa. Los señores únicamente decidían en el dinero, en eso. Y eso se ve muy reflejado en ¿qué? En que hay una silla de montar de mujer que ahora la vas a mirar allí. Las mujeres no montaban ahora años a caballo mucho, sino que montaban unas damas muy distinguidas con la silla de montar de lado. Ellas se tenían de lado, se ponían un faldón, como decir el dominguero, negro, y una blusa blanca llena de cintas, un sombrero de lado, y ella salía como una reina, de esas de en la India que llevaban casi con la sombrilla grande. Casi no montaban, pero cuando montaban eran así. Y el viejito, el bisabuelo, sí, muy normalito en una sillita muy sencilla. Otra cosa que les cuento es que mi bisabuela era una mujer de recia, que allá hay una campana al lado del comedor que ahora la vas a ver. Y ella se sentaba, tocaba esa campana y todo el mundo tenía que correr a la mesa, a hacer los destinos, a comer, a almorzar. Y era un general, se sentaba en la parte de aquí que todavía existe la misma silla, una perezosa que llamamos, y ella le hacía a los hijos y a todos nosotros los nietos la ropa a mano. Se sentaba a hacer la ropa a mano de todo el mundo y a mandar y a alegar. Pero ella era una generala y todo el mundo le corría. Aquí tenemos el altar de Corpus, aquí está este lado, y en ese altar era obligatorio a las 4:30 todos los nietos están en torno a ella, abuela y bisabuela, para rezar el rosario y los 1000 Jesuses. Y hay el que se duerme, porque el pellizco iba, todos rezando, y terminábamos muchos dormidos, porque al rato, a las 5:30, ya empezábamos todos
a cenar, a comernos los frijoles. Y el comedor inicial de la casa era de 17 puestos, el que hizo Tangarito. El comedor era en silla de madera, pues en tablas de madera, y las sillas eran de vaquería. Simplemente no era una cosa muy extraordinaria. Ese fue el primer comedor que tuvo la casa. Eso era sagrado, sagrado la sentada en el comedor para toda la familia. Eso era muy importante. Los consejos, lo que hablaban, eso era un respeto total en esta casa. La iglesia de Salamina es una de las edificaciones más importantes que tenemos en la ciudad, está llena de historia. Es la segunda, tal vez la tercera iglesia, que hay una cosa muy interesante, que tal vez es la tercera, porque primero hubo un ranchito de paja, pues, sí, cuando llegaron los primeros colonos. En la casa de los Peláez. Y posteriormente, allá casi al frente de la escuela taller. Ahí al frente, ahí había un ranchito y se hizo la primera misa. Al frente de donde está la Fundación Escuela Taller funcionó un cementerio provisional en la época y posteriormente el padre Marín monta la iglesita donde está la basílica actual, que fue una casita techada con paja. Y por cuestiones ya de que la población fue creciendo y además hubo necesidad de pensar en una edificación más grande. Y es cuando en el año 1865 el padre Francisco Izaza comienza la construcción, que además es una cosa muy curiosa porque el padre Francisco Izaza, pues para la época debió haber sido muy raro, tenía 5 hijos, el padre, y comienza la construcción, que para la época era una construcción faraónica, diría yo, una población pequeña, una edificación tan grande. Sin embargo comienzan a hacerla, pero habían una serie de factores que en alguna medida ayudaban mucho. Era precisamente el empleo de maderas, estaba relativamente cerca, porque en el mismo parque tumbaron árboles para hacer la iglesia. Y trajeron otros que de regiones vecinas, esto era un territorio todavía muy selvático, y entonces hacían convites en las noches, cuando ya las personas habían llegado del trabajo, se reunían en la plaza, y había veces que para traer una troza de esas se necesitaban 20-25 personas. Entonces le colocaban a esas maderas tan grandes, tan pesadas, unas especies de trabillas para poderlas manejar en el hombro. A mí me tocó, cuando hice la restauración de la iglesia, me tocó bajar trozas de 70 arrobas de los techos de la basílica. Los bajamos, claro, a través de elementos mecánicos. Eso ya era una cosa mucho más moderna, porque es que para montar la estructura, que era completamente en madera, solamente habían 2 en América. Una iglesia en Estados Unidos y esta, que tenía una dimensión, una luz de casi 20 metros, sin columnas en el medio, con una cantidad de teja tan supremamente pesada, en una estructura que llamaba de doble rey. Era una cosa faraónica. Los clavos se hicieron en Salamina, que hay un clavo, este es uno de los pequeños, pero los clavos con que estaba hecha la estructura eran de estos. Habían unos mucho más grandes, por ahí debo tener varios.
habían hasta de 12 pulgadas, pero esto se hizo aquí. Es una cosa fabulosa, completamente fabulosa. El ladrillo también se quemó en Salamina, las pegas fueron con calicanto, pero para levantar esa estructura tan supremamente pesada en la época, hubo necesidad de hacer los viejos, pues los que construyeron la iglesia, hubo necesidad de hacer un andamio de todo el tamaño de la iglesia y trabajar sobre el andamio, cosa que al retirar el andamio quedaba suspendida la estructura. Entonces habían unas plataformas que bajaban desde la iglesia más o menos hasta la mitad del parque, unas plataformas, unas rampas, por las cuales subían la madera entre 15 y 20 personas, esas trozas más pesadas. ¿Qué paró por ahí? En el año 1864 la inauguran, pero solamente la torre llegaba hasta la altura de los relojes, no más. Porque de ahí en adelante el remate de la torre de la basílica eran madera. Hasta que llega en el año 1881 el padre José Joaquín Barco y hace demoler esa parte, esa última parte que era en madera, y se levanta en calicanto también. Entonces se logra terminar la iglesia, porque el que la termina definitivamente es el padre José Joaquín Barco. Ahora, de ahí en adelante hay una serie de anécdotas, hay muchas anécdotas de la iglesia. Por ejemplo, en el terremoto del año 1936, cuando se agrieta definitivamente y dicen que hay que demolerla, que ahí no hay fórmula pues para que permanezca para que permanezca la iglesia. Roberto López y Monseñor Carlos Izaza Mejía, un ingeniero salamineño, y el padre Izaza, que después fue protonotario apostólico de la Santa Sede, un hombre muy amante a mantener la tradición, en fin, todas esas cosas, resuelven que hay posibilidad de mantenerla. Entonces, el cable aéreo que estaba programado que llegara a Salamina, para eso se había comprado un lote abajo en lo que llaman la Manga de Córdoba, donde está el estadio. Allá iba a quedar la estación final del cable aéreo. Queda suspendida la construcción del cable, y con esos cables amarraron la iglesia. Entonces está amarrada desde arriba como amarrando un regalo, con unos refuerzos que se trajeron con pedazos de riel de ferrocarril, y desde allá ha permanecido incólume la torre. Una de las esferas, la que está a un lado del reloj, la del lado derecho, esa se cayó en ese terremoto, y esa la reconstruyó mi padre. A mi padre le tocó hacer finalmente esa segunda esfera. Buen libro. Y ya posteriormente comienzan una serie de reformas. Por ejemplo, este es tal vez el cuarto o el quinto cielo raso que se le coloca a la iglesia, porque el cielo raso original fue construido por los grandes maestros de la ebanistería de entonces. Dicen que era un cielo raso monumental. De eso no quedó ni siquiera fotografía, pero mucha gente lo conoció. Mi padre lo conoció, porque mi padre es del siglo antepasado. Vale decir que cuando yo nací mi padre tenía 64 años. O sea, ya estaba viejito. Entonces mi padre es del siglo antepasado, y a él le correspondió conocer ese cielo raso que había sido elaborado por Custodio Saraza, Anatolio Peláez, el maestro Tangarife y los grandes maestros de la ebanistería. Era una cosa monumental, dicen, con talla, que tenía unos racimos de vid, de uva y esa cosa, pues es que era una cosa muy, muy esplendorosa. Pero en el año 25 el padre Ramírez, Rafael Ramírez, muy sectario por cierto, resuelve hacer tumbar ese cielo raso, y se trae un pintor quiteño que se llama Isaías Troya, para que hiciera unos dibujos en el cielo raso de la iglesia. Yo de alguna manera digo, casi, y le pongo las comillas a eso, tratando de simular una capilla sistina, que era completamente imposible además. Pero bueno, se trajo a Isaías Troya y hizo la decoración del cielo raso. Que hablaban de los frescos de Troya.
por mucho tiempo, los frescos, que fueron muy controvertidos. A unos les gustaban, a otros no. La pintura era buena, la línea era buena, lo que no gustó mucho fue el tema. Decían que a pesar de que el hombre había logrado unos colores interesantes y una línea bien hecha y manejar el espacio, simplemente se había concretado pues, a hacer copias de imágenes que llegaban en registros, en misales y en cosas de esas, pero que no había nada de creatividad. Eso duró ahí mucho tiempo, hasta el año más o menos 1957. En el año 1957, ya lleva un poco de tiempo Monseñor Izaza aquí, resuelve bajar los famosos frescos. Dice, no, eso hay que quitarlo, por varias razones. Primero, por la controversia. Hoy podrían tener algún valor, porque ya serían frescos de 100, o unas pinturas de 100 años. Pues, ya sería otra cosa. Entonces, Monseñor Izaza dice que había varios problemas. Primero, la controversia, y segundo, que la gente se distraía mucho en misa mirando las imágenes. Entonces, que era mejor bajar eso. Las hizo bajar y se le montó un cielo raso en madera terciada, en lo que nosotros conocemos simplemente como triple. En esa época le decían pinotea, o sea, triple. Y tenía unos cordones que inicialmente estuvieron hechos en madera, él los hizo bajar, intentó hacerlos en concreto, Monseñor Izaza. Naturalmente que esa estructura no estaba diseñada para sostener pesos de ese tamaño. Entonces montaron el primer cordón y ese cordón fue el causante de que la tercera cercha del fondo de la iglesia hacia afuera comenzara a fracturarse. Entonces llamaron a Monseñor y le dijeron, va a tumbar la iglesia, la va a tumbar. Entonces, efectivamente, inmediatamente mandaron a demoler el cordón, el primer cordón que ya habían hecho, y se montaron esos mismos cordones en lámina de zinc, ya pues mucho más livianos, más o menos, un trabajo más o menos bueno, se montaron, y ahí permanecieron hasta el año 1977, cuando se comenzaron a ver ya algunos problemas en la estructura de la iglesia por el famoso cordón que les comento de concreto que hayan intentado montarle a la basílica. Entonces me llamó el mismo Monseñor Carlos Izaza Mejía, me llamó y me dijo, maestro, ¿usted por qué no le da una revisión a los techos de la...? Entonces yo llamé al comandante de bomberos, que era Oscar Botero, y le dije, hermano, para que haya mayor seguridad, camine y acompáñeme, que vamos a revisar la estructura de techos de la iglesia. Y fuimos y revisamos y efectivamente encontramos esa tercera cercha completamente fracturada, completamente fracturada. Peligro, ¿sí o no? Claro, se iba a venir al suelo. Entonces me dijo, Monseñor, ¿qué hacemos? Y le dije, hay que cambiar la cercha. Me dijo, vamos a conseguir la madera a Medellín, y nos fuimos a traer la madera de Medellín, trajimos la madera, y bueno, llegó el momento en que me dijo, bueno, hay que esperar un poquito porque no existe el recurso. Entonces yo hablé con Julio César Echeverri, por ahí está todavía caminando, el señor que fue alcalde aquí, y le dije, oiga, hombre Julio, ¿usted por qué no me facilita una gualba que necesito para hacer unos andamios en la iglesia? Había que levantar un andamio desde abajo hasta arriba para poder descansar la cercha sobre el andamio, desarmarla, armar la otra y volver a... Necesitan cantidades de gualba. Entonces me dijo, váyase a Lutaima y corte toda la que necesite. Entonces yo hablé con un sindicato, el sindicato de trabajadores del municipio Sintramuns, y les dije, oiga, hombre, ¿por qué no le colaboramos a la iglesia y nos vamos un sábado a cortar gualba, en una menguante, a Lutaima? No hay problema. Entonces me di con todos los trabajadores del municipio a cortar gualba y el municipio me prestó las volquetas. Entonces yo me traje toda la gualba regalada y monté el andamio. Yo ya tenía el andamio arriba, ya estaba empezando a desbaratar la cercha cuando cambiaron a Monseñor. Entonces llegó Monseñor Luis Enrique Hoyos y me dijo, maestro, ¿por qué no paramos eso unos días? Ya habíamos desocupado la iglesia completamente, la misa se estaba haciendo afuera. Pues.
Y entonces me dijo, ¿por qué no paramos? Yo voy a traer un ingeniero, Oiga, pues. hago hincapié en eso, no un arquitecto ni nada, un ingeniero, para que me revise esos techos a ver qué opinión nos da. Y le dije, pues, yo no tengo ningún inconveniente, usted es el que manda. Yo estaba de director de obras ya de la iglesia, estaba de director de obras. Se trajo un ingeniero de esos afiebrados por el ladrillo y el concreto. Y dijo, no, eso no se pongan a lidiar con madera y a fregar con eso. Eso lo mejor es montarle una estructura metálica. Sí. Y entonces el padre se entusiasmó con la famosa estructura metálica y me llamó a mí y me dijo, hay que bajar la estructura de madera. Yo le dejé una constancia, por ahí tengo también los originales, por lo menos muy rayados todavía, de que a mí no me gustaba el tema, pero la verdad era que yo todavía era como tan intransigente en la defensa. Además, Salamina no era todavía monumento nacional, estamos hablando del año 78, 77. Entonces, listo, dijo, bajemos eso. Y comenzamos a bajar la estructura. Aquí llegaron arquitectos mexicanos, llegó la Universidad Nacional, llegó el SENA a levantar los planos de lo que estaba bajando, una estructura bellísima, hermosa y en fin. Y finalmente se montó lo que estamos viendo hoy. Bueno, no, pues a ver, la casa de Rodrigo Jiménez, esta casa, el papá de Rodrigo Jiménez era Juanito Jiménez. Esa casa se incendia el 12 de julio de 1914. El incendio empieza en la carrera séptima con calle cuarta, o sea, en la esquina exactamente donde está la casa cural. Ahí eso era un depósito de parafina, de petróleo, esto se incendia, era época de vientos y empieza a ventear hacia la carrera octava, lo que llaman San Juan de Dios. Eso se prende todo eso, tienen que apagar a punta de pica y pala, pues porque bomberos no existían. Luego ya pues quedan los enseres, que los muebles eran gigantescos, los armarios y las camas y todo eso era grandísimo. Entonces eso queda ahí pues casi que alrededor del parque. Por la tarde sigue venteando y una chispa enciende una palmera. La palmera, después de que está bien incendiada, vuela una chispa a la casa de la esquina de Rodrigo Jiménez. Se prende, la casa que queda terminando la calle, empezando la calle Real, pues no se va a la calle Real, y ventea hacia abajo y prende la casa de Juanito Jiménez, que era el papá de Rodrigo. Se prende hacia abajo. O sea, ese fue el primer incendio grande de Salamina. Pero Rodrigo, pues después de eso, el papá de Rodrigo se va para el Cedral, que era la finca de ellos en San Félix. Y él no puede concebir que sus hijos estén en una finca sin educación. Entonces él se va con los maestros y ellos estudian allá. Están 2 años recogiendo la madera y construyen nuevamente la casa, que esa es la casa, pues, casa representativa de las casas representativas de Salamina. Y hablar de Rodrigo, pues que Rodrigo es un personaje maravilloso. Rodrigo fue miembro, él estudió en Francia y él llega a Colombia como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en Bogotá. Y ahí, cuando ya es decano de la Facultad de Derecho, él empieza a montar la filosofía, Facultad de Filosofía. Entonces él trae la filosofía y la trae a Colombia. Era muy amigo de López Pumarejo. Entonces López Pumarejo le pide que por favor le haga un proyecto de reforma laboral que ha sido el más importante del año 36. A ver, está el periodo de Miguel Abadía Méndez, que fue la guerra que fue el problema de las bananeras. Luego siguen los años 30, que es Olaya Herrera, que está la guerra con el Perú. Y luego ya el primer periodo de López Pumarejo, sí fue como el 36, creo. Entonces ese dato pues sí lo puede dar más fácil Jaime Eduardo Jaramillo, el sobrino del que fue decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional,
Rosita Jaramillo, que fue la directora nacional del CREA, cuando era lo que era el Ministerio de Cultura. Y fue agregada cultural en la Embajada de Colombia en España, cuando estaba Humberto de la Calle de embajador, que de hecho pues son muy amigos. Y Carmen María Jaramillo, que fue la curadora del Museo de Arte Moderno por mucho tiempo, una mujer que es de las críticas de arte más importantes de este país, todos sobrinos de Rodrigo Jiménez. Rodrigo, por lo que decía, era miembro de habían dos tertulias importantes, que era la tertulia del Gato Negro y el Automático. Entonces Rodrigo era del Automático, si no estoy mal, que eran Rafael Maya, Luis Vidales, López Pumarejo, y allá se reunían todos los días, como creo que 2 de la tarde a 6, 7 de la noche. Incluso hay una anécdota muy chévere porque Rodrigo usaba bastón. Y cuando estaban reunidos, Rodrigo llegó tardecito. Entonces le dijo León de Greiff, le dijo, mi querido Rodrigo, llegaste para que nos dilucides este problema. Entonces habían dicho porque usaba bastón, dice que era una parada infantil, otros que un accidente de infancia. Bueno. Entonces Rodrigo estaba sentado, se puso de pie y dijo, levantó el bastón y dijo, mis carísimos amigos, yo uso bastón desde la edad de los 12 años por una enfermedad supremamente grave. Ahí sí levantó el bastón, la puta gana, y se sentó. Rodrigo nunca pagó un peso en el Tequendama, en el Hotel Tequendama, cuando el Tequendama era el Tequendama. Ahora pues es un hotel bueno, pero era y él ganó un litigio, entonces le preguntaron que cuánto eran los honorarios, y dijo, no, nada, no me dé nada, solamente me tienen que pagar, me tienen que dar el hospedaje y la comida cuando yo venga aquí. Y efectivamente él iba y estaba un día, una semana, un mes, un año, lo que diera la gana, durmiendo y comiendo. Yo pienso que los iba a arruinar porque comía brutal. Rodrigo era para comer, él no lo veía, yo estaba muy niño, pero Rodrigo pues me sacaba a mí a pasear, por eso pues pensé como estas cosas. Y entonces ya se lo veía uno caminando con una bolsita, y llevaba un tamal, o llevaba buñuelos, o llevaba cucas, y le llamaban Doctor Cubitos, porque él cuando se iba a tomar el pintadito a los cafés, entonces guardaba los cubitos de azúcar en el saco, y entonces le enseñaba a los niños una copla, un versito, cualquier cosa, entonces como premio le daba el cubito. A mí me daba arranco, yo tenía palanca, me daba arranco. Y me acuerdo de cosas de Rodrigo, por ejemplo, que a Carmen María, a Rosita le encantó, porque, y como que todavía está Rodrigo con esas cosas funcionando por ahí. Eso le queda a uno de niño, que era lunes Lunanco, martes Martín, miércoles Mercado, jueves Jubileo, viernes Bernal, sábado Sabido, domingo Gringo. Y la otra era, hombre jojombre, ¿cuándo viniste? Hombre jojombre, esta mañana. Hombre jojombre, ¿qué me trajiste? Hombre jojombre, una manzana. Hombre jojombre, ¿a quién se la diste? Hombre jojombre, a una muchacha. Hombre jojombre, vamos a verla. Hombre jojombre, no tengo capa. Hombre jojombre, yo te la presto. Hombre jojombre, te doy las gracias. Eso le enseñaba a uno Rodrigo por ahí, se le quedó lo que es uno de niño, ¿no? Y hay una anécdota muy chévere de Rodrigo, porque cuando pues él pasó sus últimos años en Salamina, creo que murió en el 78. Cuando él está muy enfermo, pues va a Manizales, donde el médico, a hacer unos exámenes, y el médico ya pues tiene los resultados, y le dice, mira Rodrigo, yo no soy amigo de decir a los pacientes qué tienen, pero yo sé pues que tú tienes que cuadrar muchas cosas, yo te voy a decir la verdad, tienes un cáncer de próstata. Rodrigo se puso blanco, lívido, y de pronto soltó la carcajada, dijo, empezó la muerte por donde más pecado había. Y la risa de Rodrigo, que era una risa como que eran famosas en Colombia. La risa de Rodrigo y la risa de Otto Morales Benítez eran famosas, porque era ¡jo, jo, 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 jo! Así se reía Rodrigo. Entonces, pidiendo aquí en Salamina, le dio porque Salamina tenía que tener un aeropuerto. Y se fue para Bogotá. Entonces llegó al Palacio de San Carlos, que en esa época no era Nariño, en el Palacio de San Carlos, ahora la Cancillería. Y llegó de la secretaria y le dijo, señorita, necesito hablar con el presidente. Era López Michelsen, el presidente en esa época. Y le dijo, sí señor, ¿cómo no? Cogió una agenda, apuntó, dijo, tal día, tal hora, ya como 2 años yo iba a terminar el mandato López Michelsen, y le dijo, por favor dígale que está Rodrigo Jiménez de Salamina. Y la mujer lo miró, claro, un hombre ahí, gordísimo, porque Rodrigo era voluminoso, bien aserradito, salían 4, con su ruana, en Palacio preguntado por el presidente de la República, pero pues a la mujer le tocaba. Entonces entró al despacho y le dijo, señor presidente, le dijo al oído, señor presidente, lo necesita un Rodrigo Jiménez de Salamina. Y López Miguel le dijo, dile que me dé 5 minutos. Señores, el Consejo de Ministros queda cancelado porque tengo una visita supremamente importante.
Y salió, canceló el Consejo de Ministros, salió a saludar a Rodrigo, le dio un abrazo. Pues yo creo que medio abrazo porque Rodrigo era muy grande. Y luego Miquel se dijo, más bien delgadito. Entonces le dijo, mi querido doctor Jiménez, y Rodrigo le dijo, Alfonso, ¿cómo te va? Rodrigo Jiménez fue pues muy amigo de López Pumarejo, su papá, y fue profesor de López Miquelsen. Entonces existía pues una relación, además que Rodrigo pues en el ámbito intelectual y en el ámbito en Bogotá se movía como pez en el agua, en lo académico. Entonces sí, es una casa, estamos hablando de Rodrigo de la casa, ¿no? Entonces sí, más o menos eso pues se puede saber de Rodrigo. En esa casa estuvieron cantidad de personajes, venía mucho francés. Cuando Salamina no se hablaba de turismo ni nadie, aquí venía mucho francés. Y porque claro, como él vivió tanto en Francia, entonces siguió manejando muy buenas relaciones. Y venían aquí estuvo Rafael Maya, estuvo Eduardo Carranza, con María Mercedes Carranza, su hija. Aquí venían, en ese balcón, ese balcón tiene leyenda del Congreso de la República, dicen que en Salamina Caldas hay un balcón que el que se para llega a la presidencia, porque ya se paró López Pumarejo, López Miquelsen, Belisario Betancourt, ellos llegaban a la casa pues a saludar a su amigo Rodrigo. Rodrigo, otras cosas que tenía, Rodrigo como Sócrates, tenía una copa que nunca lavó. Rodrigo cogía y la limpiaba y la guardaba. Y siempre cuando iba una persona, digo, o sea, de sus personalidades, él sacaba la copa, el vino y le ofrecía vino en esa copa. Como Sócrates. Los personajes de Rodrigo que siempre admiró eran Federico Nietzsche y Walt Whitman. Y la pinacoteca, pues que la pinacoteca de esa casa es un espectáculo. Maripaz Jaramillo, Alipio Jaramillo, que esas obras repartieron entre sus sobrinos. Entonces Juan tiene unas obras de Jaime Eduardo, Andrés Jaramillo, Rosita. Una pinacoteca bien importante. Pues no, pero Rodrigo era una maravilla. Y la casa era un centro intelectual. Más que el centro intelectual, no, porque pues no era con cierta frecuencia, pero sí llegaban personalidades de talla intelectual fuertes. Eso más o menos es como Rodrigo y como la casa de Rodrigo. Acción.